concentrarte. Ok, no hay problema. Perfecto. Bueno, pues vamos aquí a ponernos todos en mudo y muchas gracias. Qué bueno que están todos aquí. Espero que disfruten del seminario. Gracias, Carlos. Adelante. Muy bien. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Roy, mi indicativo Whisky Papa 4 Alfa Oscar Hotel. El Technical Coordinator de la sección de Puerto Rico del American Radio Relay League. Este seminario o webinar es parte de la iniciativa de la sección de Puerto Rico para el año 2023, aunque comenzamos el primer webinar el año pasado, que fue el tema de On Balance to On Balance Transformer, o lo que se conoce como Ugly Balloon. Y este año pues nos hemos dado la tarea de todos los meses preparar un webinar de temas diferentes. Lo que vamos a llamar el ARRL Puerto Rico Learning Center. American Radio Relay League Puerto Rico Learning Center. Este webinar es a petición del Section Emergency Coordinator, el señor William Plana. Y es a pedido de él que preparamos este seminario. Este seminario de Near Vertical Incident Skywave, NVIS o NIVIS, como le llaman en los americanos, va de la mano del próximo que vamos a tener en el mes de febrero, que va a ser de la fabricación de una antena para la banda de 60 metros. 60 metros, que son los 5 canales de interoperabilidad que tenemos los radioaficionados con las agencias del gobierno, el Departamento de la Defensa, FEMA, Department of Homeland Security y otras agencias que podrían también estar presentes usando esos canales. Vamos entonces a pasar a la primera lámina. ¿Qué es NVIS? Bueno, NVIS es un modo de propagación distinto al que conocemos por lo general los radioaficionados, que es el rebote o el skip. Cuando nuestra señal se refleja o se rebota en las capas de la ionosfera, que todos sabemos por nuestros preparativos para los distintos exámenes de radioaficionados, que la ionosfera está dividida en varias capas, la D, la E, la F, y que la F se subdivide en F1 y en F2, dependiendo la hora del día y el nivel de ionización. Así que para todos efectos, siempre hemos conocido, ¿verdad?, 3 tipos de propagación. La de skywave o onda ionosférica, también se le conoce en algunos textos y traducciones como onda celeste, onda ionosférica o onda celeste. En inglés es skywave. Así que conocemos la onda terrestre o el ground wave, que es la que corre por encima del terreno. Conocemos la onda directa, que es la que se establece en línea de visión cuando no hay obstrucción entre una estación y otra. Y tenemos la onda ionosférica o la onda celeste, que es la que nos permite hacer contacto fuera del área donde nosotros nos encontramos, entiéndase, fuera de Puerto Rico. Es lo que le gusta mucho a los DXers, ¿verdad? Esta onda celeste, porque puede permitir contacto a través del mundo entero. Así que esta propagación de onda celeste o onda ionosférica permite la comunicación a nivel mundial. Como dice la lámina, las señales se refractan por las partículas ionizadas en la atmósfera. La capa D tiene una función que es como si fuera una esponja.
Dependiendo la hora del día, la capa D puede absorber ciertas frecuencias, ciertas señales de radio, las puede absorber y otras frecuencias las puede permitir que pasen a través de esta capa D y se reboten en la F, que es la que refracta las señales. Esta capa D es la que determina el LUF, como se llama en inglés, Lowest Usable Frequency, frecuencia mínima utilizable, y la capa F es la que determina la frecuencia máxima utilizable, en inglés MUF, Maximum Usable Frequency. Los radioaficionados, en base a nuestra experiencia o utilizando algún tipo de programa o aplicación para pronosticar propagación, podemos saber qué banda es la que más va a dar resultado a X hora del día o de la noche para establecer contactos a larga distancia, dependiendo obviamente de cómo esté el comportamiento de la ionosfera. En el caso de ENVIS, pues la historia es otra, o sea, la función que vamos a estar realizando es otra, que vamos a ver ahora según vayamos avanzando la presentación. Si están fijándose ahí, vas a ver que en rojo está lo que se conoce como la zona de salto o el área de salto, el skip zone, y la área que está en amarillo es el área de cobertura a donde nuestra señal que se rebotó en la ionosfera va a estar llegando. Esa área de salto es un área que si hay alguna estación dentro de esa área, pues no nos va a escuchar, porque nuestra señal directa y nuestra señal en onda terrestre no va probablemente tampoco a llegar dentro de la zona de skip o de la zona de salto. Esa es una de las desventajas de la propagación de onda celeste, es que tenemos una zona muerta entre medio de donde nosotros nos encontramos y el área de cobertura, que es a donde nuestra señal que fue refractada en la ionosfera está llegando. Vamos al próximo slide. La zona de salto va a estar determinada por el ángulo de incidencia, y este ángulo de incidencia, que es cómo nuestra antena radia la señal, es lo que va a determinar la cobertura, cuán lejos o cuán poco nuestra señal va a cubrir en ese salto. ¿Ok? Mientras más bajo es el ángulo de incidencia, mientras la antena concentra más la energía hacia el horizonte, más distante va a estar la cobertura, porque el rebote va a ocurrir mucho más lejos sobre la superficie de la Tierra, en la ionosfera. Por lo tanto, nuestro skip va a ser mucho mayor. Mientras más alto es el ángulo de incidencia, más corto o menos amplio va a ser la cobertura. Y eso lo determina la antena, el tipo de antena y a la altura que está instalada. ¿Ok? Ángulos bajos, mayor distancia. Ángulos altos, menor cobertura o menor distancia. Seguimos. Pasamos al próximo. Muy bien. ¿Qué es Near Vertical Incident Skywave? Near Vertical Incident Skywave es un tipo de propagación mayormente utilizada por el ejército para vencer obstáculos dentro de un área regional. Cuando hablamos de un área regional, estamos hablando de unas 50, 100, 150, 200, 300 millas. Preferiblemente utilizamos ENVIS cuando tenemos terreno difícil, como el que están viendo en la lámina, montañoso. Todos sabemos que Puerto Rico tiene la cordillera central y muchos países tienen montañas de una altura considerable
que van a obstaculizar las comunicaciones normales que realizamos en las frecuencias altas como VHF y UHF. Así que cuando no estamos en un lugar privilegiado, entiéndase a una altura considerable sobre el terreno que nos facilite en esas frecuencias más altas, como 2 metros, 1.25 y 70 centímetros, poder cubrir mucha distancia, tenemos que recurrir a la propagación o al tipo de comunicación en ENVIS. Y consiste en tener una antena a una altura baja sobre el terreno que nuestra energía de radiofrecuencia o el ángulo de incidencia sea mayor de 75 grados. En otras palabras, concentra la energía de radiofrecuencia prácticamente hacia arriba. Esto es como si usted coloca una manga de agua, abre el pistero y apunta el chorro hacia arriba. ¿Qué va a pasar? El agua va a subir y va a caer y usted se va a mojar. Si usted quiere que el agua llegue más distante, usted tiene que inclinar ese pistero para que entonces esa agua llegue y cubra más distancia de donde usted está. Y eso es exactamente de lo que trata la propagación en ENVIS. Subir esa energía de radiofrecuencia para que se refleje en la ionosfera y la ionosfera nos la devuelva hacia abajo al área donde nosotros estamos. Como la estamos concentrando hacia arriba y no la estamos concentrando hacia el horizonte, no tenemos el problema de los obstáculos. Podemos vencer obstáculos como por ejemplo áreas montañosas o situaciones en áreas metropolitanas donde tenemos edificios que probablemente nos van a entorpecer la señal que tratamos de concentrar sobre la superficie de la Tierra. ¿Okay? Así que esas son las ventajas que tiene esta propagación en Near Vertical Incidence, ángulo de incidencia casi vertical. ¿Cuáles son los usos comunes para el ejército? De hecho, esta tecnología o todo este concepto viene del Departamento de la Defensa, que es quien mayormente utiliza este tipo de propagación para comunicar. Y los radioaficionados lo podemos usar para ayuda en momentos de desastre. Próxima lámina. ¿Cuáles son las ventajas técnicas de Near Vertical Incidence Skywave? Como estamos concentrando la señal hacia arriba, estamos cruzando la capa D perpendicularmente. Por lo tanto, si la capa D en ese momento está actuando como una esponja, la probabilidad de que nos absorba energía de radiofrecuencia es mínima, porque estamos atravesando la capa D perpendicularmente, no la estamos atravesando diagonalmente. Es la ruta más corta. Nuestra señal va a subir, va a atravesar la capa D y se va a reflejar en la F y va a volver a bajar. Por lo tanto, la ruta o la travesía de esa señal va a ser más corta que cuando nos vamos en un ángulo bajo, por ejemplo, cuando hacemos DX. El terreno no altera la señal y va a haber menos fading o menos desvanecimiento de la señal. Usted sabe que cuando usted está haciendo contacto a larga distancia, las señales se pasan subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso va a depender de la polarización de la señal y cómo se está rebotando, cómo la otra estación la está recibiendo la señal, si la está recibiendo a través de un reflejo o otro rebote, si la está recibiendo directa. A veces se escucha con eco porque está llegando una señal directa y está llegando una señal reflejada. Y eso ocasiona un retraso entre una señal y otra, lo que produce un eco.
en la recepción. Con Envis no tenemos ese problema y las señales se mantienen más estables en cuanto a la intensidad de la señal. Es un modo de propagación que es bien aspectado para operar con baja potencia. Operación portátil. Eso en situaciones de emergencia tiene tremenda ventaja porque nos ayuda a conservar batería y podemos utilizar radios QRP, radios de 5, 10, 15, 20 vatios o bajar nuestra potencia, bajar la potencia de nuestro transmisor a un nivel mucho más bajo de lo normal, que nos va a permitir una comunicación más eficiente, más estable y la probabilidad de causar interferencia a otras estaciones se reduce porque estamos operando con una potencia menor. Hay cobertura omnidireccional, no importa la orientación de la antena, y también hay flexibilidad en la instalación de la antena. En el webinar de febrero es que vamos a estar entrando de lleno en la antena, tipo de antenas más recomendadas para este tipo de propagación en Envis. Se recomienda que ambas estaciones, la que transmite como la que recibe, tengan ambos antenas instaladas para favorecer Envis de manera de facilitar la comunicación entre una señal, una estación y otra en Envis. El patrón de radiación es, como dije, hacia arriba. Se puede operar en baja potencia. En el caso de los militares, tiene una ventaja y es que no los pueden rastrear con facilidad porque el patrón vertical es estrecho. La energía regresa con la misma intensidad. También es difícil de bloquear o de interferir. ¿Okay? Y tiene otra ventaja y es que las antenas no llaman la atención porque son antenas que se instalan a una altura baja sobre el terreno. No requiere tener una estructura, una torre o un mástil bien grande porque para poder concentrar esa energía que vaya hacia arriba, tenemos que colocar la antena más baja a una altura menor de lo que normalmente montamos una antena. Por ejemplo, un dipolo, debemos de instalarlo a media onda sobre el terreno, preferiblemente. Mientras más baja es la frecuencia, más alta tiene que estar esa antena de dipolo. No todos los radioaficionados podemos instalar antenas a media onda sobre el terreno. Muchas veces, sin quererlo, estamos con una antena prácticamente Envis, que lo que va a afectar es la comunicación local y no va a ser buena para DX. ¿Por qué? Porque al estar tan pegada al suelo, la energía de radiofrecuencia se va a ir hacia arriba en un ángulo casi vertical, no va a ser un ángulo hacia el horizonte. Y el ángulo bajo hacia el horizonte, el ángulo de radiación bajo es lo que permite la comunicación de larga distancia. Así que son dos tipos. Estamos tratando de obtener un tipo de comunicación distinto, o sea, es lo contrario a instalar una antena y instalarla para DX, para comunicación a larga distancia. Tenemos que elevar la antena, preferiblemente media onda sobre el terreno de la frecuencia donde vamos a estar operando, para poder obtener ese ángulo de radiación bien bajito hacia el horizonte. En Envis, lo que queremos es atender una situación a nivel local, a nivel regional, y queremos que nuestra señal se concentre en el área afectada. Por ejemplo, un huracán afecta a Puerto Rico. Yo quiero comunicación con otras estaciones dentro de Puerto Rico. Yo instalo una antena en configuración Envis y yo voy a tener comunicación
a través de todo Puerto Rico y probablemente las islas adyacentes con poca potencia y con una buena señal que no me va a fluctuar, no me va a subir, no me va a bajar. Voy a poder operar con baja energía, voy a conservar mis baterías, voy a producir menos interferencia, etcétera. Yo no intereso que mi señal se escuche en Rusia, ni se escuche en Alemania, ni se escuche en Australia, ni en Japón, porque la emergencia es aquí. ¿Ok? Así que son dos tipos de escenarios diferentes. Cuando queremos DX o comunicaciones a larga distancia, la antena se tiene que instalar de una forma, y cuando queremos aprovechar este modo de propagación NBIS, la antena entonces la tenemos que instalar de otra forma. Próximo slide. Bien. ¿Cuáles son algunas desventajas de NBIS? Las desventajas son varias. Solamente ocurre este fenómeno de propagación en frecuencias bajas. Cuando hablo de frecuencias bajas, estoy hablando entre 2 y 10, 8 o 10 megaciclos. En otras palabras, 160 a 30 metros. No ocurre en 20 metros, ni en 17, ni en 15, ni en 12, ni en 10. Solamente ocurre en ese rango de frecuencia de 2 a 8 o 10 megahertz. Durante el día, la capa D es más probable que actúe como una esponja a la energía de radiofrecuencia. Por lo tanto, durante el día vamos a tener mejores resultados entre 4 y 8 megahertz en NBIS. Y durante la noche, cuando ya el sol se escondió, va entonces a comenzar a decaer la ionización. El rango de frecuencia óptimo para NBIS es de 2 a 4 megahertz durante la noche. Durante el día, de 4 a 8 megahertz. ¿Okay? La frecuencia debe ser lo suficientemente baja para que se refracte en la capa F y suficientemente alta para que no sea absorbida o atenuada por la capa D. ¿Qué nos va a determinar qué frecuencia usar si no tenemos un software como VOACAP, Voice of America Propagation Analysis? Lo que nos va a ayudar es la práctica, la experimentación, el uso de este tipo de antena a distintas horas del día, ejercicios de comunicación con otros radioaficionados dentro de Puerto Rico, nos van a permitir crear una estrategia a nosotros los radioaficionados en Puerto Rico para este tipo de propagación, para saber a qué hora del día o de la noche, qué banda va a resultar más favorable. Si no queremos hacer esos ejercicios, entonces tenemos que depender de un software o de un programa que nos prediga, nos diga a tal hora, tal frecuencia es la que te va a dar mayor probabilidad de éxito con una comunicación en NBIS. Y como dice la presentación y dije hace un rato, la frecuencia va a depender de la ionización, 4 a 8 megaciclos durante el día, 2 a 4 megaciclos durante la noche. Esto puede variar, no necesariamente va a ser así, porque la ionización es la que va a determinar esto. Si hay mayor ionización, podría cambiar la frecuencia máxima utilizable y la mínima utilizable, y nos podría cambiar un poco la cosa. Por eso es que es tan importante los ejercicios de comunicación en este modo y en otros modos, porque tenemos que hacer ejercicios
en 2 metros, en 70 centímetros, en 6 metros, en 10 metros, en 40 metros, en todas las bandas para nosotros poder entender cómo es que se comportan las bandas, a qué hora del día y de la noche, para saber en un momento de necesidad cuál es la banda que me conviene utilizar. Y si es ENVIS, voy a utilizar ENVIS y ya yo he hecho ejercicios en ENVIS. Ya yo sé, bueno, a las 7 de la noche he tenido buenos resultados en 40 metros o he tenido buenos resultados en 80 metros. Y usted ya sabe que puede contar con esa comunicación en esa banda. Pero si nunca ha hecho prueba, si nunca ha intentado hacer un contacto, si no sabe cómo instalar una antena en ENVIS, el momento del desastre es el menos indicado para comenzar a probar. El momento del desastre es el momento de usted hacer gala de los conocimientos adquiridos a través de los ejercicios, de la lectura, de las pruebas y de este tipo de contenido que estamos presentando para ayudar a entender, que usted pueda entender cómo es que se manifiesta esto y usted le pueda sacar provecho en una emergencia y de no haber emergencia, le pueda sacar provecho para hablar con sus colegas aquí locales. Si no quiere hablar en 2 metros, no quiere hablar en 70 centímetros o tiene dificultad porque es una persona que está un poquito más apartada de donde usted está y tendría que pues, poner una antena con más ganancia, subir la antena a la altura de la antena para poder llegar en 2 metros. Quizás ENVIS sea una alternativa que le va a permitir comunicar con esas otras estaciones con una potencia reducida y con una buena señal local. Seguimos. Ok. Como explicamos hace un rato, la mayoría de las antenas para propagación de onda celeste o de onda ionosférica están diseñadas para ángulo de radiación bajo. Son antenas para DX, comunicaciones a larga distancia. Nuestra antena ENVI se tiene que instalar o diseñar para un ángulo de radiación mayor de 75 grados. Por lo tanto, la antena se tiene que instalar cercana al terreno. Por esta razón, puede haber un poco de sintonización de la antena por estar tan pegada al terreno. Podría quizás el SWR subir un poco y es probable que tengamos que hacer algunos ajustes en el largo de la antena para compensar por el efecto de estar instalada cerca del terreno. También podemos utilizar una antena túnel para lograr ese objetivo. Siguiente slide. Aquí estamos comparando lo que les estábamos mencionando hace un rato. El ángulo de radiación. Fíjese, un dipolo estándar tiene un patrón de radiación, lo que llaman figura 8, que es un lóbulo hacia un lado y un lóbulo hacia el otro lado. Y fíjese que está aplastado. Los dos lóbulos están aplastados. Y fíjese dónde está el punto rosa, a más o menos a unos 10 grados. Ese va a ser el ángulo de elevación. ¿Ok? Y esa es una antena que va a trabajar mejor para long distance, para distancias largas. Entiéndase, DX. En cambio, en la gráfica de la mano derecha, estamos viendo cómo es el patrón de un dipolo instalado en configuración ENVIS, Near Vertical Incident Skywave. Fíjense cómo ya no está aplastado esa energía, está
casi en un círculo. Y el ángulo de radiación, fíjese dónde está el punto rosa. Más arriba, que es lo que deseamos lograr con ENVIS. Más de 75 grados. En inglés, a estas antenas también se le conoce, a las antenas ENVIS se le conoce como cloud warmers, calentadores de nubes. ¿Por qué? Porque la energía es hacia las nubes, hacia arriba, no es hacia el horizonte. Recuérdese que queremos lo contrario a DX. No queremos cubrir a otro país. Queremos concentrar la energía dentro del área de impacto, si es una situación de emergencia, el área afectada. Queremos concentrar la energía en esa área. Y por eso es que entonces trabajamos con las antenas en esa configuración ENVIS. Siguiente. Aquí lo estamos viendo mucho más claro. El patrón horizontal. Esto es viendo la antena desde arriba, ¿verdad? Viendo la antena desde un helicóptero. Fíjese el dipolo, como les mencioné, el patrón de radiación en figura 8, que es el dipolo. Si el dipolo está orientado, el alambre norte-sur, la energía de radiofrecuencia está concentrándose este y oeste. Es en dos direcciones. El dipolo ENVIS, al instalarse más abajo, pegado al terreno, se convierte el patrón de radiación en omnidireccional. Y esto pues es favorable para comunicación local. Aparte de que tu energía está yendo hacia arriba, vas a tener menos problemas con la capa D y mayor probabilidad de rebote con la capa F, menor fading y una señal más estable, con mínimo de potencia. Seguimos. Las antenas se pueden adaptar para usarlas en ENVIS, como ya dije. Por ejemplo, un dipolo de 40 metros normalmente se debería instalar a 66 pies sobre el terreno, que es media onda. 66 pies es media onda en 40 metros. En ENVIS, ese dipolo hay que instalarlo a alrededor de 15 pies. Y ahí entonces esa misma antena dipolo de 40 metros va a hacer el trabajo como una antena ENVIS. Tiene otras ventajas y es que como la estamos instalando cerca del suelo, no tenemos que llevar una estructura grande o un mástil telescópico gigante o buscar unos árboles gigantes para elevar la antena. Por lo tanto, es más fácil el desplegarla en el field, lo que se conoce como field expedient. O sea que para comunicaciones fuera de nuestra casa, si tenemos que improvisar una estación en otro sitio, pues es una antena que se puede desplegar, puede instalar mucho más rápido que un dipolo normal a una altura mayor. Se pueden adaptar para ENVIS los dipolos, las vejas invertidas, las antenas de alambre o long wires y también las antenas de los automóviles. Y también existen otras antenas como la cónica y los periódicos que se puede también adaptar para propagación o comunicación en ENVIS. Seguimos. El dipolo ENVIS, fíjese que para ángulo bajo, ¿verdad? DX, media onda sobre el suelo. 33 pies en 20 metros, 66 pies en 40 metros, 134 pies o 132, 133 pies en 80 metros. ¿Qué radioaficionado promedio puede instalar un dipolo de 80 metros a esa altura? Prácticamente nadie, a menos que tenga una torre mayor de 100 pies de alto.
Por lo tanto, la mayoría de los radioaficionados que tenemos un dipolo de 80 metros y lo tenemos a 20, 25, 30 pies sobre el suelo, prácticamente tenemos un dipolo ENVIS de 80 metros. No nos sirve para long distance por la altura que está sobre el terreno. El dipolo ENVIS por lo general se instala a 0.2 largo de onda sobre el terreno. Ejemplo, 26 pies para 7 MHz. Puede ser aún más bajo de eso. La altura óptima se puede afectar por la conductividad del suelo. Si estamos cerca de la costa o terreno húmedo, cerca de la playa, cerca de un lago, un cuerpo de agua, el terreno húmedo, la conductividad del terreno aumenta. Por lo tanto, usted puede instalar la antena más bajita. Si el terreno es un terreno rocoso, un terreno que no es muy conductivo, seco, se recomienda que se instale un reflector, que lo están viendo ahí en la imagen, debajo del dipolo ENVIS, esto para que sirva como una ayuda para concentrar la energía de radiofrecuencia hacia arriba. Ese reflector opcional. Claro está, hay que experimentar con eso porque eso va a depender del tipo de terreno sobre el cual estamos instalando la antena. Si el terreno es bueno, si el terreno es conductivo, no necesitamos ese reflector opcional. Si el terreno es un terreno rocoso, un terreno irregular, un terreno que no está muy húmedo, es seco, entonces recomendación, instalar ese reflector bien cerca del suelo para que ayude a ese dipolo a hacer la función de ENVIS. Seguimos con la próxima gráfica. Las antenas de B invertida también se pueden instalar para ENVIS. Un mástil central como soporte, un par de dipolos cruzados, ¿ok? Puede ser uno de 40 y uno de 80, uno de 40 y uno de 60 metros. Fácil de instalar por una sola persona y ayuda a mantener ese ángulo de radiación hacia donde lo queremos, que es hacia arriba. ¿Okay? Así que esa es otra opción que tenemos si no queremos, no tenemos mucho espacio, ¿no? Para desplegar un dipolo en esa frecuencia, porque el dipolo de 40 metros mide casi 70 pies de largo y el de 80 metros mide 130 y pico de pies de largo y el de 60 metros mide 90 y pico de pies de largo. Si no tenemos ese espacio, ese solar disponible, pues entonces este tipo de antena en B invertida es una alternativa para lograr ENVIS en un espacio más reducido. La L invertida es otro ejemplo de una antena ENVIS. Y una antena bien fácil de configurar en esta configuración es la ENFET. La ENFET Half Wave, que es una antena que se alimenta en un extremo, a diferencia de alimentarla en el centro con un dipolo tradicional, podemos instalarla en forma de L invertida y podemos también instalarla como si fuera un long wire con un alambre vertical conectado a una antena tuner, que es como le están viendo en la gráfica. Un flat top wire con un alambre hacia abajo conectado a una antena tuner nos va también a hacer la función ENVIS si instalamos ese alambre a una altura baja sobre el suelo. Si no queremos la complicación de una antena tuner, podemos hacer lo mismo con una antena ENFET de media onda, la que se conoce como ENFET Half Wave.
la podemos configurar en forma de L invertida y utilizarla. La instalamos a una altura baja sobre el terreno y nos va a hacer la función de ENVIS. De nuevo, si el terreno es un terreno árido, rocoso, no es muy húmedo, recomendación, utilizar un reflector bien cerca del suelo que nos ayude a esa energía de radiofrecuencia a ir para arriba. Próximo. Bien. Aquí estamos viendo varias aplicaciones de antenas ENVIS en vehículos. Obviamente estamos viendo el famoso Humvee, el famoso Jeep que usa el ejército. Fíjese que la figura de arriba, de la izquierda, está viendo una antena loop, que también es una antena que se puede configurar para ENVIS. Y estamos viendo a mano derecha un látigo en configuración vertical. Ese látigo en configuración vertical va a funcionar como una antena para comunicaciones a larga distancia, para DX, porque por estar vertical va a tener un ángulo de radiación bajo. ¿Qué hacen los militares? Doblan la antena. Fíjese como en la imagen de abajo se dobla la antena hacia el frente. No es la más favorable porque estás acercando la antena al vehículo, pero es una de las formas que ellos utilizan para adaptar ese látigo vertical en un automóvil o en un vehículo para configuración ENVIS. Y la más adecuada, la más recomendada es doblarlo hacia atrás. Doblarlo hacia atrás. Ahí están consiguiendo también ese efecto de ENVIS, de que la energía de radiofrecuencia vaya en un ángulo hacia arriba. Se pueden usar cuando estás en movimiento, pero es menos eficiente que cuando estás detenido o estás fijo. ¿Ok? Así que esa es una de las formas de nosotros poder conseguir ENVIS en una antena móvil. Un látigo que podamos doblar hacia el frente o podamos doblar hacia atrás, o una antena loop. Claro está, esto en aplicaciones normales, reales de radioaficionado, no es muy real que digamos verlo, ¿no? Pero si tenemos un vehículo 4x4, una SUV, una pick-up, un Jeep, sería posible lograr este tipo de antena para ENVIS en caso de emergencia, ¿no? Y por eso le trajimos este concepto de ENVIS móvil que lo usa el ejército en sus vehículos militares. Y como dije al principio, ENVIS es un modo de comunicación en HF que viene del Departamento de la Defensa, mayormente, que es quien ha hecho muchos años, por mucho tiempo, pruebas con todas estas configuraciones, y es de donde los radioaficionados hemos sacado todo este conocimiento para poderlo aplicar en nuestra situación particular de, por ejemplo, una emergencia, o queremos comunicar local, tenemos un radio low power, no tenemos un radio 100 vatios, pues sabemos lo que tenemos que hacer para poder comunicar efectivamente dentro del área local regional. Siguiente slide. Bien, más ejemplos de antena ENVIS. En la imagen de la izquierda están viendo cómo amarran una soga para doblar la antena hacia atrás, en el caso del Humvee, y lograr ese ángulo de incidencia más hacia arriba. En el caso de la derecha, estamos viendo otro Humvee que tiene en la capota, tiene un loop, una antena loop para ENVIS, y en el bumper
al frente tiene una vertical para comunicación normal a larga distancia. La antena vertical le va a proveer comunicación en un ángulo de radiación bajo para comunicar fuera del área local. La antena de la capota, el loop horizontal, le va a permitir ENVIS. O sea, tiene ambos tipos de escenarios. La comunicación local con antena ENVIS y la comunicación a larga distancia con antena vertical. En la imagen de la izquierda abajo están viendo otro ejemplo de ENVIS, esto en una SUV que no es un vehículo militar, pero también se podría hacer ese tipo de instalación. Y estamos viendo en un avión, también se podría ver en un helicóptero, una antena también para HF ENVIS instalada en la parte de abajo en configuración ENVIS, en un avión, en un helicóptero, diferentes formas que podemos lograr el mismo propósito, que ese ángulo de radiación, en vez de ir hacia el horizonte, vaya hacia arriba para fomentar y hacer posible la comunicación local dentro del área regional. Fuímonos a la próxima. Muy bien. Comparación de onda celeste contra onda terrestre. ENVIS maximiza las señales de onda ionosférica de ángulo alto y minimiza las señales de superficie de ángulo bajo. O sea, va a evitar que las señales locales en onda terrestre nos afecten. Como les dije ahorita, no va a haber distorsión ni va a haber eco, ¿ok? Porque no se van a recibir dos señales a la vez. Usted no va a recibir la onda ground wave y la onda skip a la misma vez, una en un tiempo y otra en otro tiempo, que nos va a producir un eco o una distorsión. Así que al estar en ENVIS, nos aseguramos que esas señales que propagan de otra forma, la onda directa, la onda terrestre y la onda celeste o la onda ionosférica, nos vayan a crear problemas. Así que ayuda a recibir una señal más constante, más estable, con mínimo de distorsión y mínimo de fluctuación. Reduce también el impacto de las fuentes que producen ruido, reduce la interferencia y hace difícil la radiolocalización o que nos puedan rastrear esto. En el caso de los radioaficionados, pues no es un factor, ¿verdad?, que sea de importancia para nosotros, pero sí es un factor importante para el ejército, porque el ENVIS evita que puedan rastrear dónde está, de dónde está saliendo esa transmisión, porque como esa energía la estás concentrando hacia arriba, no la estás concentrando sobre el terreno, es más difícil poder triangular un transmisor que está utilizando una antena ENVIS en un ángulo incidental alto que triangular una estación que está transmitiendo en un ángulo de radiación bajo, que va a ser más fácil de poder determinar de dónde viene la señal por la onda terrestre. Siguiente slide. Repetimos, buscamos que el ángulo sea mayor de 75 grados para que la señal se refracte en la ionosfera. No tenemos el problema de la zona de salto o la zona de skip, que es una zona muda o silente, que no tenemos energía de radiofrecuencia en esa zona cuando usamos una antena con ángulo de radiación bajo. O sea que vamos a cubrir esa zona de salto que tradicionalmente una antena que se instala para DX no va a cubrir. Cubre terrenos difíciles,
montañoso, terreno irregular, como es el caso de Puerto Rico y la cordillera central. Es omnidireccional, no es en dos direcciones como un dipolo, que ya vimos que concentra la energía de radiofrecuencia en dos direcciones paralelas a la orientación del alambre, ¿verdad? De los elementos radiantes de la antena. Y ejemplos de antenas comunes, ya vimos en las gráficas anteriores, dipolos instalados a una altura baja sobre el terreno, 0.2 de largo de onda, B invertida, instaladas a una altura baja sobre el terreno, y antenas no balanceadas como la L invertida o la end-fed half wave, instalada en configuración de L, invertida para fomentar ENVIS. Próxima gráfica. Aquí tenemos la referencia que utilizamos para este webinar de ENVIS. Pueden accesarla. Nosotros hicimos un resumen y tratamos de presentar esto de una manera simple para que todo el mundo lo pueda entender sin mucha complicación y sin entrar en mucha teoría. ¿Ok? Las referencias son una presentación que hay en YouTube de Rodan Schwartz sobre ENVIS, el video número 231 de Dave Kassler, Kilo Echo Zero Oscar Golf en YouTube, el video de Michael Martins, Kilo Bravo 9 Víctor Bravo Romeo en YouTube también, Near Vertical Incident Skywave Propagation, y el enlace a Ham Radio School, Near Vertical Incident Skywave ENVIS, y a Idaho Ares, idahoares.info/tutorial_ENVIS_band_selection. ¿Ok? Recuérdese que es bien importante conocer ENVIS para los que están dentro del programa ARES, porque este tipo de información lo va a ayudar a usted poder diseñar su estación, su Go Kit, su Go Back, estación base, estación portátil, con este conocimiento a la mano para usted poder tener todas las bases cubiertas. Si no les resulta 2 metros, si no les resulta 70 centímetros, ENVIS es la manera de poder lograr comunicación en caso de una emergencia, siendo eficiente con una estación con poca potencia, manteniendo una señal estable dentro del área regional, que es lo que queremos. Si queremos comunicación fuera del área regional, ya sabe que entonces tenemos que cambiar o reorientar esa antena para un ángulo de radiación bajo. Si queremos ENVIS, tenemos que esa antena configurarla a una altura más baja sobre el suelo para que esa energía de radiofrecuencia suba hacia el ionosfera en un ángulo de radiación lo más agudo posible. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que redondea o resume este tema de ENVIS. Recuerde, no es en todas las bandas, es de 2 a 8 o 10 megahertz. De 2 a 10 megahertz. Durante el día, mejor efectividad en frecuencias más altas. 4 a 8, 10 megahertz. De noche, mayor efectividad en frecuencias bajas, de 2 a 4 megahertz. ¿Por qué
Homeland Security, FEMA y todos los 5 canales de interoperabilidad que tenemos los radioaficionados para emergencia están en 5 MHz. Los canales de 60 metros están en 5 MHz. ¿Por qué? Fíjese que es un happy medium. 5 MHz, los canales de interoperabilidad de 60 metros, que es donde National Incident Management System dice que se realiza la interoperabilidad entre los radioaficionados y las estaciones fuera de ham radio. Entonces, muchos radioaficionados no entienden que las comunicaciones de emergencia no son solo entre radioaficionados. Las comunicaciones de emergencia envuelve una parte comunicar con estaciones que están en otros servicios fuera de ham radio. Esas estaciones no tienen licencia de radioaficionado. Por lo tanto, no pueden salir en las frecuencias de radioaficionado tradicionales, 80, 40, 20, 15, no pueden salir ahí. Por eso es que National Telecommunications Information Administration, hace ya prácticamente 20 años atrás, permitió que los radioaficionados pudiéramos utilizar en carácter de usuario secundario estos 5 canales en la banda de 60 metros, la banda de 5 megaciclos, porque es donde se va a establecer la interoperabilidad, la comunicación con el ejército, la comunicación con FEMA, la comunicación con Homeland Security. No es en banda de radioaficionado, son unos canales que tenemos privilegio como usuario secundario, pero el usuario primario es el gobierno federal y el ejército. Y ellos comunican con nosotros, de ser necesario, nosotros ayudar a canalizar cierta información, a manejar cierto tráfico. En esos canales es que se lleva a cabo ese tipo de comunicación. Por eso es que es importante entender ENVIS y por eso es que este webinar y el que viene en febrero de la antena de 60 metros van de la mano. Porque una vez usted tiene la teoría de ENVIS en este webinar de enero, ahora en febrero nosotros le vamos a enseñar cómo usted fabrica una antena para esa banda de 60 metros o cómo usted adapta un dipolo o una antena tradicional de radioaficionado para usarla como una antena ENVIS, incluyendo la banda de 60 metros. Y también le vamos a dar ejemplos de antenas que se diseñan específicamente para ENVIS. No resuenan en banda de radioaficionado. No resuenan en ninguna banda de radioaficionado, pero se pueden usar para ENVIS con un antena tuner y pudieran hacer el trabajo en las bandas de radioaficionado. Recuerde que una antena de ENFET half wave es resonante en las bandas tradicionales de radioaficionado. Las bandas tradicionales de radioaficionado son múltiplos de ondas armónicas, están armónicamente relacionadas. Usted coge 80 metros, 3.5 megaciclos, lo multiplica por 2 y ¿qué tiene? 7 megaciclos. ¿Y qué es 7 megaciclos? 40 metros. Usted coge 7 megaciclos, lo multiplica por 2 y ¿qué tiene? 14 megaciclos. ¿Y qué es 14 megaciclos? 20 metros. Usted coge 7 megaciclos, lo multiplica por 3. ¿Y qué tiene? 21 megaciclos. ¿Y qué es 21 megaciclos? 15 metros. Usted coge 7 megahertz, lo multiplica por 4. ¿Y qué tiene? 28 megaciclos. ¿Y qué es 28 megaciclos? 10 metros. 60 metros, por no ser una banda tradicional de radioaficionado, ser 5 megahertz, no está armónicamente relacionada con ninguna banda de radioaficionado, ni los 10
megahertz tampoco, los 30 metros. Una antena de radio aficionado que se diseña para 80, 40, 20, 15 y 10 no va a resonar en 60 metros. Tampoco va a resonar en 30 metros, porque no son múltiplos armónicos, no hay una relación armónica. Pero sí, con un antena tuner y configurando la antena de otra manera, podríamos resolver en una emergencia en 60 metros. Claro está, va a ser más eficiente contar con una antena diseñada para la banda de 60 metros específicamente. Va a ser más eficiente, pero no significa que nos vamos a limitar con una antena normal de radioaficionado de poder operar en esa banda, en esos 5 canales. Y eso es lo que le vamos a estar presentando en el webinar del mes de febrero. Por eso es que decimos que este webinar y el del mes que viene van de la mano, porque uno nos va a dar la teoría y el otro nos va a dar la parte práctica sobre el tipo de antena que podemos utilizar para ENVIS. Y como dije al principio, esto es a petición del Section Emergency Coordinator, el señor William Planas. Recuerde que el gobierno de Puerto Rico, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, tiene que entrar ya no le van a dar más break, tiene que entrar de lleno con National Incident Management System. Tiene que correr las emergencias como se corren en los estados. De no entrar en cintura, se expone a perder fondos federales, que son fondos que se necesitan para que esta agencia pueda seguir operando y haciendo las funciones que realiza con los ciudadanos en caso de emergencia. Y en la reunión que hubo en el Hanfed de la FRA, en el Pedrín Zorrilla, estuvo presente el COM-L, el Communications Leader de manejo de emergencia, que es el señor Félix García. Y el señor Félix García dijo bien claro que la comunicación interagencial va a ser en 60 metros y que los radioaficionados tenemos que comenzar a entender que tenemos que tener esa interoperabilidad en 60 metros. Nosotros podemos usar 2 metros, podemos usar 70 centímetros, 6 metros, 10 metros, la banda que sea, para comunicar entre nosotros, radioaficionados, pasar mensajes, utilizar modos digitales, WinLink, APRS, todo lo que esté disponible a nuestro alcance. Pero tenemos que entender que el mundo en una emergencia, el mundo no gira alrededor de los radioaficionados. El mundo gira alrededor del comando de incidente. Y el comando de incidente es, en Puerto Rico, el Incident Commander es Nino Correa y el Comms Leader, el Communications Leader es Félix García. Y todos los voluntarios en comunicaciones tienen que adiestrarse en National Incident Management System. Por eso es que el Section Manager René Fonseca y el señor William Plana están pidiendo a todos los compañeros de ARES que se adiestren en comunicaciones de emergencia en los cursos que requiere ARES, que son el IS 100, 200, 700 y 800, y preferiblemente ENCOM 1. ¿Okay? Más adelante, este año, como parte del ARRL Puerto Rico Learning Center, vamos a estar entrando en ENCOM 1. Así que los de ARES que quieran entender ENCOM 1 de la A a la Z, pendiente, porque cuando anunciemos esos talleres, mi recomendación es que los tomen, porque eso le va a ayudar a usted poder pasar o aprobar el examen de
EMCON 1, que son 80 preguntas. ¿Ok? Así que eso es básicamente de lo que trata este webinar. Espero que les haya sido de beneficio, que hayan aprendido cosas nuevas, los que no estaban muy de lleno en ham radio y en este tipo de propagación, o lo han leído pero no estaban muy seguros, muy claros, pues que esto les haya ayudado a repasar y a entender todo esto mejor. Así es que eso sería todo. Ahora entonces pasamos a las preguntas, si es que tenemos, ¿no? Y Y como dijo vamos a Leida, ir, pues pueden hacer referencia a la lámina, el numerito que tenía la lámina a mano derecha abajo ya para tenemos cuando realice su pregunta. Ya tenemos preguntitas, Carlos. Gracias, Carlos, por la presentación. Vamos a ir poco a poco. Ya levantó la mano aquí Gerardo, Whisky Papa 4, Romeo Papa Sierra. Así que, Gerardo, vamos Sí. a quitarte el mute para que Estoy entonces viendo pueda. ahí a Orlando Mercado, También. KP4UN, y saludos a Orlando. Ok. Orlando es un radioaficionado de la vieja guardia. Ok. Y a Orlando le debemos, los radioaficionados le debemos que él estuvo muchos años siendo como una especie de detective, un sabueso, buscando la mesa de Samuel F.B. Ah, Morse, ok. la mesa que utilizó Samuel Morse para sus experimentos en Puerto Rico en la hacienda Enriqueta, en Arroyo. Y esa mesa, luego de muchos años de Orlando estar siguiéndole el rastro, logró encontrarla. Esa mesa fue restaurada y está en exhibición en el Museo de la Antigua Aduana en Arroyo, Puerto Rico. ¿Ok? Así que le debemos a KP4UN, Orlando Mercado, ese acontecimiento de haberse dado a la tarea y haber conseguido encontrar la mesa de Samuel Morse, que actualmente está en exhibición en el Museo del Faro de Arroyo. Vamos a empezar con la pregunta de Gerardo. Sí, Whisky Papa 4, Romeo Papa Sierra. Gerardo, déjame ir acá y ya tienes ahí, ya tienes sonido, haz la pregunta. Y mientras Bueno, adelante. más que una pregunta, ya que bastante buena la presentación, más que una pregunta, ya que habían mencionado el IS 100, 200, 700 y 800, otro sí, bastante importante sería el 951. sí, yo diría que todos, todos son Todo. importantes. Todos son importantes. Otra cosa, los radioaficionados se creen que cuando usted se hace voluntario de una agencia, que usted va allí a hablar por bandas de radioaficionados. Eso es incorrecto. Porque quien va a determinar qué función usted va a realizar allí es el CONL. Si los sistemas de comunicación de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia no se han visto afectados, el P25 está arriba, los radios de P25, los repetidores de manejo de emergencia, a usted lo van a poner a hablar probablemente por los repetidores de manejo de emergencia. O lo van a poner a atender llamadas telefónicas si el cuadro telefónico está arriba. O lo van a poner a monitorear estaciones de radio y televisión para servir de una fuente de logística o de alerta situacional, que es como se llama, situational awareness, para poderle dar al comando de incidente nociones de qué está pasando fuera de esa oficina. Cuán grave es la situación. Y esa información que se obtiene simplemente escuchando, tiene que haber un personal que la realice. Y los radioaficionados que se alistan en ARES y en otros
programas como Saturn, que es parecido a Ares, pero de Salvation Army, la función que van a realizar en el comando de incidente no necesariamente va a ser hablar por 2 metros o por repetidores radioaficionados con otros radioaficionados. A lo mejor lo mandan a 60 metros a pasar tráfico al ejército o a recibir tráfico del ejército o tráfico de FEMA o tráfico de Homeland Security. ¿Ok? Y eso hay mucha confusión porque como la mayoría quieren estar en Ares y quieren estar en el banco de radioaficionados, pero no se quieren adiestrar. Y si no se adiestran, no pueden estar en comando de incidente. Eso es una de las cosas claves que tiene como comando de incidentes, que todo el mundo tiene que estar adiestrado porque todo el mundo tiene que saber cómo se conducen las cosas dentro de un comando de incidente. Si una persona no está adiestrada en comando de incidente, se convierte en un obstáculo o en un estorbo dentro del comando de incidente. Así que la capacitación es fundamental. La licencia de radioaficionado no lo capacita en comunicaciones de emergencia, porque en el examen lo que vienen son 2 o 3 preguntas. ¿Qué es RACES? ¿Qué es ARES? No viene nada a fondo, no se discute, se discute radiograma por encimita, qué es el encabezamiento, el texto, esto y lo otro. 2 o 3 preguntitas que puedan venir en el examen. No hay un adiestramiento como tal. Hasta que el radioaficionado no se adiestra en comunicaciones de emergencia y adquiere ese conocimiento extra, entonces es que puede estar en comando de incidente. Por eso es que es importante el adiestramiento 100, 200, 700 y 800, que son los que capacitan a un radioaficionado para entender cómo se trabaja en comando de incidente. Y eso es lo que persigue Ares y lo que persigue el señor William Plana. Por eso es que le está pidiendo a los de Ares que se adiestren. Y este webinar es recomendado para los de Ares, Banco de Radioaficionado y todo radioaficionado que quiera aprender este modo de comunicación, este tipo de propagación en ángulo incidental casi vertical, que le va a servir para comunicar a nivel local en caso de una emergencia. Esté usted participando de la emergencia activamente como un voluntario de Ares o del Banco de Radioaficionado o no. Porque estos conocimientos a usted a nivel personal le elevan el estándar, el estatus como radioaficionado. Todo conocimiento que usted adquiera, todo entendimiento de técnicas de radio, propagación, manejo de tráfico, todo lo que va a hacer es capacitarlo a usted, elevarlo de nivel. Si usted no se capacita, si usted no lee, si usted no se adiestra, usted se queda atrás, mi hermano. Y cuando aprieten las tuercas y allá en el comando de incidente le digan a Irimia o le digan a Plana, mira, no me mande nadie para acá que no tenga los NIMS, porque no lo vamos a dejar entrar. No esperen que ese momento llegue. Vamos a adiestrarnos. Si tenemos los recursos, vamos a coger los cursos. Si no entendemos, vamos a preguntar, vamos a adiestrarnos para que podamos servir en caso de una emergencia. Y esto que acaba de la pregunta, pues, todos los NIMS, para mí, el que quiera coger los adicionales que están por ahí, al 100, 200, 700 y 800, bienvenido sea. Más conocimiento usted va a tener. Recuerde que hay unos que son para la parte administrativa, que son los que van a estar dentro de la agencia administrando el comando de incidente. A nosotros radioaficionados no se nos requiere eso, a menos que usted quiera llegar al nivel 3, que es el nivel más alto dentro de Ares, que sí hay unos cursos que son administrativos que se deben de tomar para poder alcanzar ese nivel 3. Con el 100, 200, 700 y 800, el ENCON 1, usted llega al nivel 2, que es el nivel intermedio, que es el que el señor Planas quiere
que la mayoría de los radioaficionados que están en el programa ARES lleguen al nivel 2. Los que están en nivel 1 sirven para realizar otras tareas, pero no en un comando de incidente, porque no pueden estar en comando de incidente, pero pueden dar la mano en otras tareas. Así que no es que no sirvan para nada, es que tienen que entender que para comando de incidente requiere unos adiestramientos. Y si usted está en el nivel 1 de ARES, usted como quiera es útil dentro del nivel 1. Pero no puede ir al nivel, no puede entrar al comando de incidente. Y eso, según vaya pasando el tiempo, usted va a ver que las agencias se van a ir poniendo más estrictas. Y va a llegar el momento que si no hay adiestramiento, no tiene los cursos, no tiene certificado de buena conducta, no tiene toda la documentación que pide la agencia, no va a poder entrar a una oficina de manejo de emergencia. Carlos, hay otra preguntita Sí, del webinar. sí. Y nos preguntan aquí que si la antena en FET se tiene que colocar en la invertida o se puede colocar horizontal o en un slope a baja altura. Y por eso es que volví aquí a la gráfica que tenemos. Se puede instalar a baja altura. La ENFET se puede instalar porque la ENFET half wave es lo mismo que un dipolo. Lo único que en vez de instalarse en el centro, como te muestra ahí la gráfica, se alimenta en un extremo. Pero sí, la puedes instalar bajita, 20, 25 pies sobre el suelo, horizontal. Y es una antena ENVIS. Claro, hay que ver si tu antena túnel, el antena túnel de tu radio, es capaz de sintonizar esa antena en 60 metros. ¿Ok? Si no es capaz de sintonizarla, va entonces a necesitar un antena túnel externo o una antena dedicada para 60 metros. Pero yo entiendo que una ENFET de 80 metros, ENFET half-wave de 80 metros, debe de trabajar satisfactoriamente en 60 metros porque la antena es más grande. El largo físico de la antena es más grande que el dipolo de media onda en 60 metros. Así que debería trabajar. Ahora, ya una antena de 40 metros, un dipolo de 40, tratarlo de llevar a 60, pues ya va a ser mucho, aunque te lo sintonice un antena túnel, vas a estar bien comprometido, vas a tener una antena bien ineficiente, porque acuérdate que el largo de onda de media onda en 40 metros es 66 pies, 67 pies, y el largo de onda en 60 metros es 92 pies, 93 pies. Es una antena mucho más grande, así que vas a estar comprometido. Pero un dipolo o una antena en FET half wave de 80 metros que mide 130 y pico de pies tiene un largo de onda suficiente para poder ser un poco eficiente, un poco más eficiente en 60 metros que una antena de un largo de onda más pequeño que no va a tener la misma eficiencia. Si alguien más tiene preguntas, esa era la que había aquí en el chat. Hay una persona que todavía no me ha colocado su indicativo, la persona que tiene el Charlie Hotel, CH, si me pone el indicativo, pues así lo voy a poder registrar y enviarle el certificado de participación del seminario, se me haría mucho más fácil. Si alguien más tiene una pregunta, la puede hacer, pone, ¿verdad? Quita el mute de su micrófono y la puede hacer directamente o también la puede escribir en el chat como usted desee. Así que esa es su oportunidad ahora de hacer la preguntita para que no se queden con dudas sobre el tema. Así que adelante si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas y Carlos tiene algo, deja ver qué me escribieron por aquí. Nos dan las Mira, gracias. René, gracias. El Gracias, Section Manager y Héctor Vélez, muy bien. Héctor Quebec Vélez. Whisky Hotel.
No, y gracias a todos los que han participado en la noche de hoy. La idea es que todos puedan tener la mayor información posible y que esas dudas que tienen, pues podamos aclararlas. Siempre es bueno Sí, tener refresco, ¿verdad? tenemos que recordar que los que están participando en Ares y los que están utilizando WinLink, que se pasan haciendo pruebas, tanto en VHF como en HF, con WinLink. WinLink tiene la herramienta de VoACAP, de Voice of America, Propagation, la predicción de propagación usando el programa de Voice of America. Y cuando usted se va a conectar con un Remote Mail Server, con una estación RMS en WinLink, para pasarle un correo electrónico, WinLink se encarga de decirle, porque WinLink tiene integrado VoACAP, y te va a decir cuál estación de la lista de estaciones RMS es la más probabilidad que tú tienes de conexión, porque está utilizando la predicción del programa. Si usted no tiene esa herramienta, pero usted puede entrar a VoACAP directamente y hacer el cálculo entrando su latitud y longitud o su grid square, la banda que usted quiere usar, y lo va a ver ahí. Le va a tirar una gráfica en colores. Las bandas y las horas que aparecen en rojo son las que más probabilidad tiene usted de lograr una comunicación. Las que aparecen en anaranjado va reduciéndose la probabilidad a un 80, un 70, 60, 50, se va poniendo en amarillo, y las bandas y las horas de menos probabilidad va a aparecer en verde o en un verde bien clarito. Y de esa forma usted sabe si tiene esa herramienta para pronosticar qué banda es la que le va a permitir realizar el contacto y a qué hora del día. En otros servicios de radio que no son radioaficionados, que son operadores de alguna agencia, se utiliza lo que se llama ALE, Automatic Link Establishment. Los radios emiten una señal en distintas bandas, y si logran handshake, si logran encontrar la otra estación, dicen, bueno, en esta banda es que es, y automáticamente el radio cae en esa frecuencia y usted pasa el mensaje. Usted no tiene que saber nada de ENVIS, no tiene que saber nada de propagación, absolutamente nada, porque el radio lo hace el trabajo. Pero los radioaficionados tenemos el conocimiento. Si no tenemos el software, si no tenemos computadora, si no tenemos acceso a WinLink, simplemente tenemos un radio de HF y nos ponemos a experimentar con otro compañero radioaficionado, nos ponemos a hacer pruebas a distintas horas del día, en distintas frecuencias, podemos generar esa misma logística, esa misma información, y conocer de antemano cómo se comportan las bandas a distintas horas del día, para si pasa algo y necesitamos comunicar a nivel local y no podemos hacerlo en 2 metros, se fueron los repetidores, se cayeron las torres, no llegamos en 2 metros, y mucho menos si no llegamos en 2 metros, olvídese de los 70 centímetros. ENVIS es la alternativa. Claro, requiere que el radioaficionado también haga un upgrade a General, porque para usted operar en 60 metros tiene que tener licencia General. Technician no tiene privilegio en esas bandas, en esa banda. Así que entre las cosas que un radioaficionado debe proponerse
aparte de adiestrarse en comunicaciones de emergencia, es también adiestrarse un poquito más, estudiar un poquito más y subir a la categoría de general, porque es una licencia que le va a dar unos privilegios más abarcadores. Le va a dar 60 metros, le va a dar fonía en 80 metros, fonía en 40 metros, fonía en 160 metros, y todas esas bandas de 2 a 10 MHz son las que se recomiendan para ENVIS, porque ENVIS no va a funcionar en 20, 17, 15, 12, 10, 6, no va a funcionar allá. Solamente funciona de 2 a 10 y depende si es de día, si es de noche y cómo esté la ionización, como lo vieron en el webinar. Es la ventaja que tiene. Así que adiestramiento y licencia de general, eso sería lo mejor que usted podría tener para estar bien preparado en caso de una emergencia. Y si usted se quiere adiestrar y quiere participar con ARES o quiere participar con Banco de Radioaficionados, este tipo de conocimiento le va a ayudar enormemente a usted poder comunicar en caso de una emergencia. Y si se trancan las cosas o se ponen difíciles las cosas en 2 metros y 70 centímetros porque se cayeron las antenas, se cayeron las torres, los repetidores no tienen energía, no pudieron ir a rellenar la combustible de los generadores, las baterías se agotaron, los paneles solares se rompieron o está nublado y no logra cargar las baterías. Todo lo que pudiera venir acompañado de una situación de emergencia y desastre puede ser solucionado con un simple radio HF, un simple dipolo y los conocimientos aprendidos en este webinar. Carlos, aquí hay una otra preguntita en el chat para aclarar. Y quizás se refiere solamente a la estación que está recibiendo, no necesariamente es que va a transmitir también. Tiene que entonces también tener en configuración ENVIS su antena para poder recibir. Preferiblemente porque recuérdate, por eso es que tú coloqué no quieres, aquí si tú tienes una antena vertical, esa antena vertical va a estar recibiendo señales de lejos. Señales de Europa, señales de Estados Unidos. Tú no quieres eso, porque tú estás tratando de manejar una situación local, de emergencia local. Por lo tanto, ENVIS va a evitar que esas estaciones y esas señales que vienen reflejadas en un ángulo de radiación bajo te interfieran la comunicación local. ¿Ves? Esa es la ventaja. Por eso es que se recomienda que las dos estaciones tengan antenas en configuración ENVIS para reducir la interferencia de señales de fuera del área y también reducir la interferencia a nivel local. ¿Ok? Porque cuando vengamos con el webinar de antenas ENVIS, hay forma de concentrar la señal también en ENVIS. Hay antenas hay antenas ENVIS que se pueden configurar para dirigir o concentrar la energía en una dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que la emergencia es el huracán pasó por el área sur-oeste y la destrucción es en Ponce, San Germán, en Hormiguero, Mayagüez, Añasco, Rincón, toda esa área. Nosotros radioaficionados del área metropolitana, si ponemos una antena omnidireccional ENVIS y también el huracán afectó las Islas Vírgenes, San Tomás y Santa Cruz, nosotros en ENVIS, en omnidireccional, vamos a interferir con las estaciones que están tratando de manejar la emergencia allá en las islas. Si yo estoy en el área metro, yo quiero darle la mano a los recursos de ARES del área oeste, suroeste o norte, noroeste.
yo puedo coger una antena ENVIS y configurarla para que mi patrón de radiación sea hacia el oeste. De esa manera yo no interfiero a las estaciones que están a mi espalda, incluyendo las islas. Estoy siendo más eficiente, estoy aprovechando el espectro de una manera más inteligente y puedo concentrar mi energía de radiofrecuencia hacia el área donde yo quiero la comunicación y también la recepción, porque me va a ayudar también a yo poder escuchar estaciones de esa área impactada con más facilidad que si yo estoy recibiendo señales de todos lados. Carlos, pero eso para irnos concentrando con la pregunta, no quiere decir que si no tiene la antena en configuración ENVIS, si como quiera va a poder recibir, pero quizás no va a recibir de forma tan eficiente y tenemos una manita levantada por allá. No va a recibir de forma eficiente y posiblemente va a recibir interferencia de señales no deseadas fuera del área local. Es lo que quiero decir. Tenemos una pregunta, creo que Daniel, si no me equivoco. Daniel, puedes hacer tu pregunta, adelante. Vamos a ver si lo veo por aquí. Buenas noches para todos y muy agradecido tanto a Carlos, WP4AOH y a ti, Leida, por este seminario. Quería saber si después más tarde, para beneficio de todos los que están en la escucha y los que están viéndolos también, vamos a tener la oportunidad de poderlo apreciar en YouTube o en algún sitio en la web para poderlo repasar nuevamente. El webinar se va a colocar en la página de Facebook de la sección, la grabación. Sí, se va a colocar todo y voy a tratar de poner la mayoría de las preguntas, pero sí, lo voy a editar un poquito, lo voy a acortar y voy a colocar toda la presentación en la página de la sección. Pues muchas gracias. Esa sería la inquietud que tenía. Así que muy agradecido nuevamente por esta sección que ustedes han iniciado y le auguro pues un gran éxito a todos ustedes por esta inquietud que nos ha dado a todos nosotros que estamos dentro de la radio. Que pasen muy buen fin de semana. A ustedes por participar. Recuerden, este es el año de los voluntarios en la American Radio Relay League. El año de los voluntarios y nosotros somos voluntarios para la ARRL aquí en la sección de Puerto Rico y nos hemos dado la tarea de realizar estas actividades. Así que vamos a tener un webinar todos los meses. Vamos a tener un video que se va a colocar en la página de la sección donde vamos a estar reseñando las noticias más importantes del mes en curso y vamos a dar recomendaciones de los artículos más importantes de las revistas que publica ARRL, QST y On the Air, y también vamos a hablar de noticias que aparezcan o aparecen en otros foros y otras páginas de radioafición, no necesariamente de la ARRL, ya que no nos vamos a limitar nada más a ARRL. Vamos a traer las noticias que entendemos son importantes de donde vengan. Y también vamos a traer las noticias importantes de la FCC y también del gobierno. Ahora mismo hay dos propuestas, dos proyectos de ley. El de los cargos que se cobran en las facilidades de comunicaciones para que se exima a los radioaficionados de tener que pagar por tener un repetidor en un site, en un monte. Hay una propuesta de ley allá en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, para que no se cobre, que los radioaficionados estén exentos de pagar. Y la otra propuesta es para que de una vez y por todas la FCC
elimine las restricciones en la tasa símbolo, el baud rate, para modos digitales. De manera que se pueda utilizar Factor 4 sin tener que estar pidiendo una dispensa cada vez que hay un huracán o un terremoto o hay un desastre. Los radioaficionados tienen que pedirle una dispensa a la FCC para que levante provisionalmente, mientras dure la emergencia, la restricción de la tasa símbolo. Porque si no, transmitir esas velocidades sería ilegal. Y entonces el ARRL le dice, FCC, mire, estamos fastidiados con esta tormenta, necesitamos pasar muchos tráficos, quítenos la restricción. Y la FCC dice, ok, quita la restricción. Se acabó la emergencia, vuelve y pone la restricción. Y lo que se está proponiendo es que de una vez y por todas, la FCC quite esa restricción y haga la ley nueva, esa parte de la parte 97, la reestructure y la tempere a lo que estamos viviendo hoy día, 2023, no 1980 o 1970, que por allá es que anda esa regulación y no se ha actualizado. Entonces se está la parte 97 se está quedando obsoleta. La tecnología sigue creciendo, siguen apareciendo modos nuevos, pero no los podemos implementar porque tenemos unas restricciones de una reglamentación, de unas reglas que son de hace 50 años. Y la FCC no acaba de actualizar, no acaba de decidir qué va a hacer con eso. Ese es el tema del del live del jueves de la semana que viene. Así que si usted se quiere poner al día de qué es lo que está pasando con todo esto, sintonice el live de Radioafición en vivo, porque ese va a ser el tema del live del jueves de la semana que viene. Mira, hablando, ahora que estamos hablando de lo que va a ser ¿verdad? El Learning Center de Puerto Rico, dedicado acá a nuestros compañeros radioaficionados. Si recuerdan el webinar pasado que hablamos del balloon, ¿verdad? De los chokes. Pues mira, y ahora me dirijo a Ángel Santana. Es bien particular ver la revista On the Air de este mes, que hace poquito la vi que la subieron a la página de la American Radio Relay League, y cuando uno va pasando las páginas es el tema en la revista On the Air. Yo digo, nos están viendo. Entraron a Facebook y se dieron cuenta que ese era el tema y decidieron traerlo a la revista. Yo no entiendo. Yo te lo dije a ti, se lo dije a Fonseca el live pasado, que Mickey Baker nos está espiando. Nos están espiando, Ángel, nos están espiando, así que me hacen el favor de contactar allá y decir, ven acá, hacemos un webinar y después sale en la revista. A Mickey Baker, ¿y cómo es que se llama el otro, el asistente? Ay, se me acaba de olvidar el nombre, tengo que buscar, bueno, nos dirá después, Ángel debe acordarse, pero bien particular. Paso, el webinar pasado está en la página de Facebook de la sección. Sí, está en la página de Facebook, allí está el webinar pasado, así que aprovechen aquellos que no lo vieron, pueden ahí ya tienen toda la información, y de una vez pues pasan por la revista On the Air y ven que también está ahí parte de la información. Me llamó mucho la atención, así que bien interesante el que eso suceda. Jeff Bills. Pues mira, gracias a Ángel. Sí, Bills. ¿Alguien más tiene una preguntita? No estoy segura si alguien más tiene una pregunta por ahí. ¿No? Hola, Luis Santiago. Adelante. Buenas noches a ustedes por ahí. Estoy muy interesado en lo que hablaron. En el pasado Ángel de San Juan, allá me inscribí como voluntario. Qué bueno. Qué bien. A eso de ARL. Y veo que hay mucho material. Tengo mucho que aprender. Pero para empezar, entré a la página de FEMA. Me indicaron.
saqué el número ese que se usa en vez del Seguro Social, Sí. tema, y cuando pedí el material, algo pasó que no me lo envía. No sé qué, voy a seguir tratando, ¿eh? O sea, que decía que el material se puede hacer, está por YouTube, está por En línea, sí. los documentos y demás, y no, me dijo que no lo podía hacer. Algo puse mal que, a ver si puede explicar algo de eso. Esté pendiente a la página de la sección porque se han dado ya, ¿verdad, Leida? Los repasos de los NIMS. Sí, yo no sé si usted tiene, creo que el 18 es el 200, no sé si usted tiene el enlace por si quiere tomar la conferencia que las da por parte del Departamento de Salud. Las dan, hay unos repasos en español que se dan a través de Zoom también. Si no tiene el enlace, me lo deja saber, me escribe usted tiene mi correo electrónico, bueno, yo lo voy a dar aquí. Lo tengo por ahí. Y sí, yo creo que usted lo tiene, así que yo se los puedo enviar si no tiene ese enlace, me deja saber. Sí. Tiene mi email también. Por Entonces, eso Sí, es que quiero aprender todo eso que dijeron, ¿eh? sí, Mi idea, yo estoy retirado del trabajo. Trabajé sí. en comunicación, en canales de televisión y radio y demás. Y pues esto de la radioafición pues me mantiene activo en ese medio, que me Sí, gusta. claro. Pues quiero aprender. O sea, aquí en el medio sobre la antena, la propagación, me gustó mucho esos temas. Ok. Y ahora lo de AGL, estoy como voluntario, pues quiero aprender. Estoy en Pues, eso, pues, poco a poco. fantástico. Pues, no, es pues muy excelente. bueno. Excelente. Ok, Pues en Y cuanto a... pendiente porque vamos a seguir tocando temas aquí en los webinars que van a ser de beneficio para usted, para que vaya entonces sí, refrescando temas y obteniendo, ¿verdad? de los balones y ahora este. Seguro. Pues volviendo a lo de la tasa símbolo, en María, la FCC tuvo que hacer levantar la regla, ¿no? Hacer eh, un waiver, como se llama en inglés, y pasó con Ian en la Florida también lo mismo, y pasó con Fiona, y cada vez que viene una tormenta y se afecta una área, pues, o una isla o un estado, pasa lo mismo. FCC, bendito, mire, que levante la regla para poder transmitir a mayor velocidad, mayor cantidad de data. Y ellos, ok, está bien, pero que se acaba la emergencia y vuelven otra vez y las cosas se ponen como siempre estado. Y eso lo vamos a hablar el jueves en el live. La propuesta esa de este representante, que se me olvida el nombre ahora, de levantarle el symbol rate, el baud rate. Hay un detalle con eso, y es que eso abre una caja de Pandora, porque hay una petición que está del 2014-2015, y esto yo lo he hablado, me paso hablando de esto y los radioaficionados como que no le prestan mucha importancia. Hay una petición de New York University y el profesor Theodore Rappaport. Y Theodore Rappaport le pide a la FCC que por favor declare esos modos digitales como ilegales, incluyendo WinLink, porque esconden el significado o el contenido del mensaje. Y él alega que son una amenaza a la seguridad nacional, porque cualquiera que no sea radioaficionado puede utilizar esos modos para hacerle daño a la nación. La FCC lleva 2015, 20, 8 años. No ha dicho nada. No ha contestado nada a la propuesta o al pedido de New York University
y el profesor Theodore Rappaport, que dicho sea de paso, es radioaficionado. Y este proyecto del Symbol Rate destapa una caja de Pandora. Porque si la FCC decide, ok, vamos a resolver este asunto de la tasa símbolo de una vez y por todas, pero el legislador, un momentito, tenemos primero que resolver la petición de New York University. Y si la petición de New York University, la FCC la despacha como que, ok, es ilegal, el proyecto de ley del representante ahí mismo lo mata. O sea, le matan el pájaro en la mano al hombre. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, como dice el dicho, vas por lana y sales trasquilado. Nos dice Ángel que la del Symbol Rate es de Vilesco, la de Arizona. Es la representante, sí, de Arizona. De Arizona. La de los de montes, Vilesco. la de los montes es un representante, un varón. Exacto, La exactamente. de Arizona es la de Symbol Rate. La de Symbol Rate, exactamente. Correcto, exactamente. Sí, es que hay dos distintos, pues hay que estar ahí como que viendo que cada cual. Y no se olviden de que Rappaport y NYU está primero. Y la Sí, FCC, hay muchos. la FCC, si va a atender eso, lo tiene que atender en orden, porque si no, Rappaport va a decir, espérate, pero ¿qué es esto? Me han dejado atrás. Y a mí me dejaron aquí y no me has dicho nada. Sí. Y estás bregando con ella ahora. Pero eso es parte de los temas que vamos a aprovechar y vamos a tocar en el live. Exacto. Si alguien más tiene alguna pregunta del tema del webinar, nos deja saber, o si tienen algún otro comentario sobre el webinar, pues nos dejan saber. Así que para ya algunos me han escrito que les envié lo del tema de lo del seminario del 200. Ya los anoté, así que mañana yo empiezo a enviar todos los correos electrónicos, así que si alguien quiere lo del seminario de los Incident Command, pues me dejan saber, me escriben un correo electrónico. Yo creo que prácticamente todos aquí tienen mi correo electrónico. Para aquel que no lo tenga, mi indicativo Whiskey Papa 4 Romeo Bravo Kilo @gmail.com. Y entonces así pues me escriben, me dicen que si necesitan el enlace, yo se los hago llegar. Si no me equivoco, y me puedo estar equivocando, creo que es el 18, así que, y generalmente es temprano en la mañana. Pero ya es la segunda vez que lo dan, ¿no? El 200 es la primera vez ahora, porque es que dieron okay. el 100. Ajá, ya dieron el 100 y el 700. Me estoy equivocando, sí. Posiblemente, pero... Sí, lo pueden tomar individual, pero tienen que registrarse con FEMA para que le asigne el numerito de estudiante. Sí, y con ese numerito de estudiante es que usted toma el curso y de luego se contesta el examen. Y si contesta el examen y lo pasa, entonces ellos le entregan el certificado como que usted aprobó ¿verdad? El Incident Command. El Incident Command. El que sea, el 100, el 200, el que sea. Entonces usted coge ese documento y usted se lo envía a William Plana, ¿verdad? Y William Plana va a poner, o se lo envía a Anthony Irimia, si está en el banco de radioaficionados. Y él va a poner eso en su expediente dentro del banco. O Exacto. William Plana va a poner eso en su expediente dentro de Ares. Y adicional a eso, tiene que llenar el formulario de Ares donde usted dice las capacidades que usted tiene de su estación. Si tiene HF, qué antena tiene, si tiene 2 metros, si tiene handy-talkie, si tiene generador de emergencia, si tiene paneles solares, batería. Y no tan solo son los NIMS. Si usted tiene CPR, si usted tiene resucitación cardiopulmonar, tiene un certificado. Si usted tiene experiencia en... Los de CERT, los de... Exacto, los de Community Emergency Response Team, exacto. En Search and Rescue. Todo ese tipo de destreza
inclúyala junto con los NIMS, porque así William Plana sabe y Anthony Nimia sabe qué capacitaciones tiene cada persona y sabe si, por ejemplo, le piden algo específico, que tenga unas destrezas específicas, pues él puede buscar en todos esos expedientes y decir, bueno, estas 2 personas yo las puedo enviar para esa misión. ¿Ves? Por eso es importante que usted registre todos sus certificaciones, todo lo que usted tenga que pueda ser de ayuda en una emergencia, que usted se lo haga saber a William Plana y se lo haga saber a Anthony Rimia, porque eso es lo que lo va a usted a poner en una posición para que lo puedan enviar a ciertas misiones que a lo mejor alguien que no tiene esas capacidades no lo puedan enviar. Eso es que es bien importante tener todo eso ahí en orden y que el Section Emergency Coordinator tenga toda esa información. Sí, eso es importante. Me han hecho muchas preguntas aquí en el chat, estoy contestando cada una, pero cualquier cosita, alguna otra pregunta, me dejan saber que estamos por aquí. Pero esas cositas, esos enlaces y todo eso, mañana por correo electrónico yo se los puedo enviar y entonces así se pueden registrar, pueden ver todos los cursos que hay, que, o sea, no es nada más el 100, el 200, el 700, el 800, son varios más, así que pueden entonces experimentar e ir buscando ahí y entonces ver todo lo que hay. Están preguntando que cuál es la página de FEMA NIMS. Sí, pero así mismo uno los puede buscar así mismo en Google uno los busca, pero yo como quiera, como ya sé cuál es la página, los puedo enviar por correo electrónico cuál es el enlace de la página y explicar un poquito más sobre el tema, así que con eso no se preocupen que yo lo envío. Cualquier persona que tenga alguna duda sobre eso, también me escribe, yo les hago llegar el enlace tanto de la página de FEMA como el enlace para tomar los NIMS, que no, con eso no hay problema, yo se los puedo enviar. ¿Alguna preguntita del webinar? Yo creo que con el webinar están claros con el seminario de hoy, parece. Sí, porque Es un un tema material sencillo, o sencillo. sea, aquí es todo lo que Es refrescar. lo que tienes que tener en claro es que es para comunicación local regional y que la antena la tienes que instalar de cierta forma, porque Exacto. lo que estás buscando no es long distance, es lo contrario, es comunicación efectiva, eficiente dentro del área local. Por si hay una emergencia en Puerto Rico, tú quieres esa comunicación efectiva dentro de Puerto Rico. Tú no quieres que te escuchen en Japón, Y no crear que te interferencia, escuchen en claro. China, porque ¿qué le interesa a los chinos que aquí estamos con el agua al cuello? Bien importante que no olviden que el mes que viene tenemos la continuación de este webinar, que entonces sería ya con la antena. Las antenas, exacto. Vamos Así a que construir, vamos a fabricar una antena de 60 metros en vivo en el webinar. en el webinar, así Es lo que que nos está pidiendo el Section Emergency Coordinator, el señor William Plana, y adicional a eso vamos a hablar de otros tipos de antenas que podemos utilizar también para ENVIS, o sea, que va a ser un todo webinar antena. todo antena. Correcto. Exactamente, todo antena. Así que ustedes que ya tomaron para entonces, ¿verdad? Completarlo, estén pendientes para el enlace del mes que viene para que entonces tengan la información completa. Ujú. ¿Se nos queda algo más? Porque ya llevamos aquí. Creo que estamos bien. Estamos bien. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento para entonces ir cerrando el webinar. Si alguien tiene un tema, Así. algo que no entienda, necesita ayuda con material de examen, con su estación, con lo que sea, contáctenos a nosotros que le vamos a dar la mano. Tenemos todos los recursos de la RRL disponibles para darle la mano. Y vamos a continuar con los webinars y la idea es que todo el que quiera llevar su conocimiento de radioaficionado al máximo nivel tenga esa oportunidad. Y al final del webinar vio que están los enlaces. Si quiere seguir
aprendiendo más y más y más, vaya a esos enlaces y ahí va a tener todavía más información de la que le hemos dado aquí, porque lo que hemos hecho es un resumen Exacto. de lo más importante y las diferencias entre un tipo de propagación y otro, y cómo usted puede aprovechar una versus la otra para lo que se quiera realizar. Bueno, pues estamos, ¿verdad? Si no hay más preguntas, vamos a terminar el webinar por la noche de hoy. Están invitados para el próximo. Así que muchas gracias por su participación. Le agradecemos que estuvieran aquí desde el comienzo. Agradecemos sus preguntas y sus comentarios. Y estamos a la orden. Así que cualquier cosita, recuerden, yo sé que saben nuestros correos electrónicos, pero el de Carlos, su indicativo, whiskypapa4alfaoscarhotel@gmail.com, y el mío, whiskypapa4romeobravo kilo@gmail.com. Así que cualquier cosita estamos a la orden y tenemos diferentes herramientas para poder ayudarlos a ustedes en cualquiera de sus dudas. Que muchas gracias. Y gracias, Carlos, por toda la información que nos trajiste en la noche de hoy. A la orden. Y no se olviden el jueves a las 8, el live. Sí, bien importante, bien importante. Jueves 19 a las 8 de la noche en YouTube y también en Facebook Live. Ok, En la página mira, de la sección. alguien de Venezuela, Yankee Víctor 7, Sí, está desde el Alfa, comienzo. Alfa X-Ray Mike, saludos. Gracias por participar y saludos a los amigos allá de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela. Así mismo. No sé si él está en ese grupo, pero nosotros hemos participado de varios de sus De los charlas seminarios, sí, la charla. Los sábados. los sábados, sí. Ah, mira que ya De la isla de Margarita, Margaritas, ok, qué fenómeno, espectacular. Sí. fenómeno. Bueno, pero gracias por estar aquí, que estuvo desde el comienzo, así que gracias por compartir con todos nosotros. Pues nada, que tengan una linda noche y gracias por todo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches a todos. Bien.